antes vamos a ir también con otro reportaje. En agosto del 2012, el uso del avión presidencial por parte de la primera dama Nadine Heredia para un viaje a Brasil generó una polémica enorme, un viaje que se dio así de pronto y en el que, según se denunció en ese momento, por lo menos, se llevó de manera así casi a la pronta a un ministro, a una ministra, en verdad, a última hora para justificar el uso del avión presidencial reservado, como dice su nombre, para el presidente de la República y no para ministros. 3 años y medio después, fotografías inéditas de los protocolos de bienvenida, así como de los encuentros que la primera dama tuvo en Brasil, que fortalecerían lo que varios sospechaban en ese momento. Karina Novoa y Cristian Loaiza con el reportaje. Se confirma lo que tanto se trató de minimizar. En su momento, el Ejecutivo en pleno justificó el viaje al Brasil de la esposa de Ollanta Humala en el avión presidencial. Y creo que la mezquindad de ciertos sectores políticos que solamente buscan atacar al gobierno y desgastarlo es recusable. Los detractores argumentaron que a Nadine Heredia no le correspondía usar este avión, que era flagrante abuso del poder. Desde Palacio se contestó que la comitiva no había sido encabezada por Heredia, sino por la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión, Carolina Trivelli. Y así se zanjó el tema. Sin embargo, esa explicación, según verá ahora mismo, no sería verdad. Mediante un conjunto de fotos reveladoras conoceremos la historia real y los detalles de este polémico viaje al Brasil. ¿Quién presidía realmente esta comitiva? ¿A quién recibe la delegación brasilera y funcionarios peruanos en Brasil como cabeza de los visitantes? La primera dama habría llegado al Brasil y se habría presentado como una suerte de enviada especial del presidente. Un viaje registrado a través de fotografías, en la que los honores presidenciales a una primera dama son solo parte de un sospechoso e inusual periplo a la tierra de Dilma Rousseff y Lula da Silva. Protagonistas ahora del enorme escándalo de Lava Jato. Una secuencia de fotos conseguidas por Panorama, en la que no solo se registra la ministra siempre detrás de la primera dama, según el protocolo, como funcionario de menor nivel, sino en imágenes las reuniones de Nadine Heredia en Brasil en agosto del 2012, con importantes y altísimos funcionarios brasileros. Es el ministro de Defensa de Dilma Rousseff, el político más poderoso en ese país, un hombre de absoluta confianza de Lula da Silva, sentado con la enviada del presidente en medio de un contexto particular. Largas negociaciones de gobierno a gobierno para la compra de parte del Perú de aviones de guerra. Una millonaria adquisición en la que Brasil tenía conocido interés. Corea también. Ollanta Humala viajó a Corea y Nadine Heredia a Brasil. Todos los detalles de las reuniones privadas de Heredia en este viaje, aquí en Panorama. Panorama tuvo acceso a una serie de fotografías desconocidas hasta ahora. Empecemos con lo que causó polémica en agosto del 2012, la utilización del avión presidencial. Se dijo que viajaba como presidenta y estas fotos inéditas parecen acreditarlo así. Esta es la primera imagen del viaje. Se observa a la ministra Trivelli a punto de bajar del avión. Detrás de ella, una funcionaria de Cancillería brasilera. La deja pasar,
No es ella, la ministra, el centro de atención. La funcionaria espera a alguien más. Baja al lado de la primera dama, que es escoltada también por el ex embajador de Perú en Brasil, Jorge Bayona. Esta es la primera foto, están en el avión presidencial. Es el avión presidencial, lo cual es muy sospechoso. Viaja la ministra como relleno. Eran épocas de gran exposición mediática. Un 62% de aprobación según las encuestas. Apoyaba a Nadine Heredia. Sin embargo, los problemas se acercaban. El poder en manos de Heredia era evidente. Veo usurpación de poder, usurpación de funciones por parte de la señora Nadine Heredia. Justamente estos 5 años ha usurpado el poder y que ha utilizado a su esposo como interlocutor válido en los temas oficiales para ella en la práctica reinar y gobernar. Al dejar el nacionalismo, Omar Chejade colaboró activamente con la Fiscalía en las indagaciones sobre usurpación de funciones de parte de Heredia. También se había referido a este viaje en particular. Panorama entonces le mostró las fotos en Brasil. Una foto de antología, diría yo. El buen embajador de Brasil en el Perú viaja de Lima a Brasilia y la recibe a la primera dama Nadine Heredia. Solamente se da cuando un jefe de Estado viaja a otro país. La presencia en Brasilia del entonces embajador del Brasil en Perú, Carlos Alfredo Lázari Teixeira, denota irrefutablemente la importancia de la visita. Por la mañana, la primera dama iniciaba una serie de encuentros. La delegación y la ministra desaparecen de escena. Cumplen una agenda distinta, centrada en programas sociales. Los embajadores y fotógrafos se quedan al lado de Heredia. La primera cita en Palacio de Plan Alto, con la presidenta Dilma Rousseff. Hemos ido a ver esos programas sociales, a recibir transferencia tecnológica relativa a cómo se administran los programas sociales en Brasil. Creemos que no hay que ser mezquinos con el trabajo del gobierno. Esta es la foto oficial que se envió a los medios. Se trata de una imagen que se ordenó recortar. En la fotografía original no solo se ve a la presidenta del Brasil, sino al entonces canciller Antonio Patriota. Según fuentes diplomáticas bien informadas de Panorama, este cuadro es bastante extraño. La presidenta y el canciller juntos para recibir a una primera dama. Solo dejarían sus apretadísimas agendas para una reunión de altísima relevancia y alto cargo. ¿Qué tenían que hablar estos poderosos funcionarios con la primera dama peruana? ¿Qué temas de vital importancia para Brasil tratarían con Nadine Heredia? Esta reunión habría durado poco más de 1 hora. Una cita extensa y, según el Ejecutivo, provechosa. Una delegación oficial del gobierno, presidida por una ministra, integrada por varios viceministros y funcionarios del Estado, a la que se ha sumado la primera dama, por ser una persona amiga, muy relacionada a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha viajado a ese país a realizar tareas importantes para el gobierno. La provechosa reunión con Dilma terminó y se ve caminando a Heredia en Palacio de Gobierno, escoltada por el embajador brasilero y la funcionaria de Cancillería peruana, Rocío Botton. En la secuencia de fotos siguen estas imágenes, en las que Heredia aparece al lado nuevamente del canciller Antonio Patriota. Luego viene esta foto con la guardia presidencial. Según la hora de las fotos y las fuentes, transcurrió 1:30 entre el final de la cita con Dilma Rousseff y estas imágenes con la guardia de honor. ¿Qué hizo Heredia todo este tiempo? Tuvo una larga conversación privada con el canciller Patriota, según nuestras fuentes.
¿Qué hace una primera dama reuniéndose con un ministro como el canciller de otro país? Por lo menos es una visita atípica que una primera dama, que la esposa de un presidente, se reúna con el canciller de otro país. Son honores y son privilegios que solo le corresponde a un jefe de Estado, al presidente de la República, al que encarna a la nación. El protocolo ha sido original, pero el protocolo lo que hace es trasuntar la importancia que un Estado da a ciertas visitas. En este caso se ha querido tener esa diferencia poniendo una guardia que está reservada a las visitas de jefes de Estado o a los embajadores. Si con esto un fiscal provincial superior no se da cuenta de la magnitud del delito, de la usurpación de funciones, y no reabre una investigación o no se interesa por esto, estamos hablando de omisión de funciones. Brasilia no era el único destino. El avión presidencial estaba listo para partir hacia Sao Paulo, desde la base aérea de la ciudad. Aquí, la primera dama también tuvo un importante encuentro con el entonces poderoso ministro de Defensa del Brasil. 3 fotos registran el encuentro con Celso Amorim. Heredia estuvo flanqueada por 2 embajadores. Carlos Alfredo Lázari llevaba un folder de cuero con papeles dentro y la persona que mira la escena es el embajador ahora en retiro, Jorge Bayona, amigo de Ollanta Humala desde su estadía como agregado militar en Seúl. Su designación sacó ronchas en Torre Tagle, un amigo más en una embajada clave. Como se observa, Heredia ingresa a este ambiente acompañada solo de Lázari y ya no de Bayona. La espera Celso Amorim. Celso Amorim es un importante político, diplomático de carrera, que permaneció como canciller durante casi los 2 periodos de gobierno de Lula da Silva, del 2003 al 2010, 7 años al lado de Lula, un hombre de su entera confianza. Luego pasó a la cartera de defensa con Dilma Rousseff. El ministro brasilero espera a una sonriente Heredia casi en la puerta del salón. Luego la invita a pasar y por último se registra esta reunión. Las cámaras salen del lugar. 8 meses antes, el mismo ministro y el mismo embajador se reunían en Lima con el presidente Ollanta Humala. ¿Por qué se realizó este encuentro privado? ¿Qué tendría que coordinar Nadine Heredia con el ministro de Defensa del Brasil? Veamos el contexto. ¿Qué pasaba por esos días? El Perú se alistaba para una millonaria compra de aviones de guerra. La visita de Amorim a Palacio en diciembre del 2011 apuntalaba dichos esfuerzos, así como el viaje del exministro de Defensa Alberto Otárola a Brasil en febrero del 2012. É a primeira vez que o ministro da Defesa peruano, Alberto Otárola, faz uma visita oficial ao Brasil. Esta nota del 31 de mayo del 2012 del IDL describe perfectamente las conversaciones bilaterales de ese momento específico entre Perú y Brasil. El esfuerzo central de Brasil se orientó a solventar la necesidad peruana de renovar la decrépita flota de aviones de empleo táctico ligero y a la vez de resolver la escasez de aviones de instrucción. La nota era publicada solo 2 meses y medio antes de esta reunión de la primera dama en Brasil. Daba cuenta además de la súbita presencia de otro avión en escena, el avión coreano KT-1, en lugar de los Super Tucano de Brasil. Entonces, la competencia por esos días se intensificó. El negocio significaría para Brasil 230 millones de dólares. La balanza estaba inclinada hacia Corea. Entonces, las relaciones del Perú con Brasil estaban resentidas, según fuentes diplomáticas, pero nada estaba decidido aún.
Se sabía en Torre Tagle que los esfuerzos brasileros continuaban. Una semana y media antes de este viaje de Heredia, el contexto era más complejo aún. Pedro Cateriano era el flamante ministro de Defensa y había tenido que destituir al entonces viceministro para Políticas de Defensa, Lisandro Maycock, por haber participado en una reunión privada no autorizada con representantes de la compañía surcoreana KAI, que negociaba con el Perú la venta de aviones por $200 millones. Así, en este álgido escenario, la señora Humala logró lo que el entonces ministro Cateriano no podía. Yo he querido viajar en 2 oportunidades al Brasil para tratar temas de defensa, con citas previstas y pactadas con el ministro de Defensa de Brasil. Lamentablemente, esas visitas al Brasil no las he podido efectuar por citaciones parlamentarias. El 6 de noviembre del 2012 se cierra contrato con Corea y menos de una semana después, el actual premier deja abierta la posibilidad de la compra de más aviones a Brasil. Los esfuerzos brasileros, las conversaciones del ministro Amorim no serían en vano, por lo menos según esta declaración de Cateriano. Y el gobierno tampoco ha descartado la compra de aviones Super Tucano, porque ese tema no lo hemos conversado. Después de la extraña cita Heredia, ministro de Defensa brasilero, la primera dama dio el encuentro a la comitiva de la ministra Trivelli. Todos la esperaban al pie del avión. La foto oficial, sonrientes, menos Trivelli. Y la despedida protocolar para la visita especial. Enrumbaron a Sao Paulo, al Instituto Lula. Nuevamente la ministra Trivelli en segundo plano. Carolina Trivelli va para darle la cobertura legal a Nadine Heredia y que ella pueda viajar, entre comillas, sin ningún tipo de problemas legales. Porque en verdad, la protagonista del viaje, a la que le rinden honores, protocolos, alfombra roja, es justamente Nadine Heredia. La ministra con el mismo traje y la primera dama luce otro vestido, nuevamente de su color favorito. De inmediato, ambas partieron hacia el Instituto Lula. Aquí el tema fue rapidísimo para la ministra. Se tomaron 3 fotos. Apenas se encontraron con el expresidente. Ahora, cuestionadísimo por corrupción. Es que si te das cuenta, en las fotos, la ex ministra Carolina Trivelli, hay un gesto adusto a veces de incomodidad y ella está sobrando en la foto. Ella ha sido utilizada vilmente para justificar, para legitimar los viajes de la señora Heredia al Brasil como si fuera jefe de Estado. La presencia de la ministra Trivelli, que acompañó a la primera dama, no a la inversa. Carolina Trivelli y varias personas más, según las fuentes, dejaron a Nadine Heredia en la oficina de Lula y se retiraron del lugar. Dieron innumerables vueltas en un supermercado cercano hasta que terminara la reunión y fueran convocados por Nadine Heredia para recogerla. En esta cita se conversó solo de programas sociales. Entonces, ¿por qué no fue invitada la ministra precisamente de Desarrollo e Inclusión? ¿Qué más habló con el expresidente? Solo ellos lo saben. No hubo testigos, por lo menos de la comitiva peruana. Al igual que Lula, el nombre de Ollanta Humala también aparece en la investigación de Lava Jato. Se anotan las iniciales OH con plata al lado. Supuesto soborno llegado desde Brasil. Pero toda la información que manejamos, que maneja el Congreso, la Fiscalía, es que había una conexión brasileña muy fuerte. Por eso la preocupación del presidente Ollanta Humala el día que detenían a Marcelo Odebrecht, y me lo comentaba como un hecho, como una hecatombe mundial, ¿no? Hoy puedo entender ya su preocupación.
En la primera campaña fue Venezuela, en la segunda, Brasil. Esta vez, la primera dama regresó sola y casi todos sus pasos fueron registrados en imágenes que cuentan la real historia en medio de millonarias negociaciones. Fotografías que reafirman el enorme poder de la primera dama de Ollanta Humala. A ver, Carolina Trivelli, entonces ministra, encabezaba la delegación. Sin embargo, no estuvo en la reunión con Dilma Rousseff, ni en la reunión con el ministro de Defensa. Tampoco estuvo en la reunión que tuvo lugar, en otra ciudad, con el expresidente Lula da Silva. ¿Cómo se puede decir que encabezaba una delegación cuando quien estuvo presente y además en reuniones privadas casi todo el tiempo fue en ese momento la primera dama? Hemos visto cómo además Carolina Trivelli quedaba relegada completamente a la hora de los actos de bienvenida. Pero obviamente lo que falta saber es de qué habló, qué temas se trataron, qué tipo de delegación especial es la que llevó en ese momento Nadine Heredia, tanto en la reunión de Dilma Rousseff y su canciller y presidenta recibiéndola. Y la misma pregunta sobre la reunión con el entonces ministro de Defensa. Por si todas estas dudas no fueran suficientes, se suman ahora y de manera legítima los destapes que se vienen realizando en ese país, allá en Brasil, y la operación Lava Jato, en la que ni Lula ni Dilma Rousseff se salvan. Bastante todavía por explicar. Hacemos una brevísima pausa en el programa, pero no se mueva. Más adelante, la voz del pueblo a través de Defiende tu Voto, y esta vez desde el Cusco, y también Desembalse, ya no da más el Metropolitano. Ya regresamos.